Ok. Ahora sí. Sí. Bueno, vamos a iniciar entonces. Bueno, buenas noches. Bienvenidos todos a esta charla con el motivo del 160 aniversario del Colegio de Ingenieros de Venezuela y el 70 aniversario del Centro de Ingenieros de Estado en Anzoátegui. En esta oportunidad estaremos con Alfonso López, en donde vamos a saber un poco más sobre lo que es el Git, ¿no? Nosotros, Alfonso tiene mucha experiencia en esto y nos dará una breve explicación y ustedes harán sus preguntas pues, al final de la exposición. Como estamos un poco ya fuera de la hora, con los problemas que tuvimos, vamos a iniciar de una vez y los que vayan entrando, yo creo que tengo que mandar unos 2 correos más y continuamos. O sea, yo creo que ya, Alfonso, puedes iniciar. Son los micrófonos, ya son tuyos y bienvenidos todos. Pues. Perfecto. Perfecto. Procederé a compartir pantalla. ¿Me indican si puede ver la presentación? Sí, se ve completa. Perfecto. Bueno, voy a iniciar. Primero y principal, mi nombre es Alfonso López, soy un desarrollador de software venezolano, tengo más de 8 años de experiencia desarrollando. Actualmente estoy viviendo en Colombia desde hace 2 años y medio y trabajo como Senior Full Stack Engineer en la empresa Terminal, que a la vez está asociada con la empresa Tile en Estados Unidos, tiene un partnership. Me pueden localizar en las redes sociales con mi seudónimo No Ser Uno, ya sea en GitHub, ya sea en Twitter, en cualquier red básicamente. Y el día de hoy vamos a estar hablando cómo aprender a utilizar Git como un experto. Esta es la siguiente tabla de contenido, una introducción explicando básicamente qué es, los comandos básicos, cómo poderlo utilizar, diferentes aplicaciones con interfaz gráfica que nos va a permitir desenvolvernos y usar el resto de características de Git dentro de nuestros proyectos y flujos de trabajo, que es la parte más importante de esta charla, ya que va a explicar básicamente cómo se suele utilizar Git a la hora de trabajar en el ámbito laboral en la industria del software. Entonces, el primer paso es la breve introducción. ¿Qué es Git? Formalmente, Git es una herramienta que nos permite manejar las versiones de nuestras aplicaciones y permitirles el mantenimiento de la misma. ¿Qué significa esto realmente para nosotros? Pues dicha herramienta nos va a permitir controlar todo y cada uno de los aspectos que nosotros tenemos que realizar a la hora de trabajar con el código en función del tiempo. Es decir, a medida que transcurra el tiempo, él nos va a permitir observar qué cambios nosotros hemos realizado en nuestra base de código y nos va a poder permitir retroceder sobre el tiempo o avanzar sobre el mismo o visualizar qué cambios realizamos en determinado momento, y también nos permite el trabajo en equipo con docenas, cientos de developers al mismo tiempo. ¿Cómo luce esta herramienta de Git? Básicamente, así es como luce. Le voy a explicar básicamente cómo funciona. Imaginen que yo tengo un proyecto de desarrollo, ya sea web, Android, iOS, el que sea, y yo comienzo a editar sobre mi base de código. Básicamente eso es una línea de tiempo en la que a medida que transcurre yo voy haciendo cambios sobre la base de código. Hay un concepto muy importante a la hora de trabajar con Git, que es un commit. Y un commit básicamente es un punto en esa línea de tiempo que nos permite establecer o fijar qué cambios hicimos en ese momento. Para efectos de esta gráfica, ese punto en el tiempo podría ser este que observamos en
en este punto amarillo. Cada uno de estos puntos amarillos es una historia de tiempo, es un punto en la historia de tiempo, y esta línea completa es la línea de tiempo en la que nosotros vamos trabajando a medida que transcurre el tiempo. ¿Qué sucede? Va a llegar un punto en el que esa línea de tiempo se va a ramificar, y al ramificar se va a crear diferentes versiones de nuestra aplicación en determinados momentos. Esas ramas se denominan branches. Entonces, un branch básicamente es una ramificación de nuestra línea original, donde nosotros vamos agregando múltiples y diversos cambios a medida que vamos programando. ¿Para qué se utilizan estos branches también? Pues porque si varios desarrolladores se van a involucrar en un mismo proyecto, entonces cada una de estas ramificaciones va a representar una de las características que va a implementar cada uno de los developers. Si tienes 5 developers, probablemente pueden existir 5 o más ramas en las que todos estén trabajando al mismo tiempo. ¿Por qué más ramas? Pues porque un developer no sencillamente va a trabajar en una sola rama, sino que pudiese estar trabajando en varias ramas, en varias características al mismo tiempo. Eso depende de la complejidad del proyecto, de la empresa, entre otras cosas. ¿Qué sucede a la hora de trabajar con Git? Va a llegar un punto en el que todas estas ramificaciones, en algún punto específico en el tiempo, deben converger, deben unirse, pues para fusionar todas esas características que implementaron la infinidad de personas, de developers, mientras fueron codificando, y a esta convergencia, a esta unión, se le denomina merge. Merge es este punto que estoy señalando aquí, por ejemplo, entre el punto rosado y el punto amarillo, donde se hace una unión de la característica que la persona desarrolló. Entonces tenemos nuestra línea principal de tiempo, que vamos a suponer en este caso que es la amarilla, donde se hace un cambio, se hace un siguiente cambio, aquí hay un tercer cambio, pero en este punto se ramifica la historia de tiempo. Tenemos dos ramificaciones nuevas con dos nuevas características, donde aquí tenemos un desarrollador 1 que empezó a implementar nuevas características, hizo cambios en el código y persistió ese cambio en la historia a través del commit, siguió haciendo commits y en este punto terminó. Luego hizo el merge con la historia principal del tiempo para fusionar esa característica. Que implementó o-book, que también puede ser un error en el código que quería solucionar. Aquí tenemos la siguiente historia donde se hicieron algunos cambios y posteriormente se fusiona. Entonces, básicamente, esa es la manera en la que funciona Git de manera local. ¿Qué sucede? Git básicamente se encuentra, o la herramienta de Git nos permite crear en nuestros proyectos algo que se denomina repositorio. Ese repositorio básicamente es una carpeta oculta dentro de nuestro proyecto que se llama .git, y dentro de lo que se va a encontrar es metadata que va a representar toda y cada una de la información, de toda esta información que yo les estoy mencionando. Fechas, cambios en los archivos, ramas, entre otras cosas. Todo eso se almacena dentro de esa carpeta .git. Y ese repositorio pues nos va a permitir llevar la gestión de nuestro proyecto. Ahora, generalmente un repositorio se almacena de manera centralizada en la nube, en internet, a través de diversas plataformas, ya sea GitHub, que es la más famosa actualmente, está GitLab, está Bitbucket, entre otros. Y también se permite montar repositorios en la nube privados que quizás necesitan las empresas. ¿Y qué sucede? Aquí se presenta otro concepto que se llama clonar. Cuando yo voy a trabajar localmente en mi computadora sobre un proyecto que se encuentra en alguna de estas plataformas como GitHub, yo debo clonar el proyecto, el repositorio.
El repositorio también contiene todo el código fuente con todo el historial que les estoy comentando. Y al clonarlo, pues se crea una copia dentro de mi máquina, dentro de mi dispositivo, con todo ese repositorio y todo el código fuente. Y una vez al acceder allí, yo puedo modificar el código fuente y puedo realizar otras operaciones sobre el mismo repositorio para poder seguir desarrollando en los múltiples proyectos. Ahora, es importante tener en cuenta que esta herramienta de Git es un CLI, es decir, una interfaz de línea de comando que a través de una terminal o una consola nos va a permitir ejecutar múltiples comandos para poder realizar operaciones sobre el repositorio. Y para eso tenemos los comandos básicos, el cual le voy a explicar cómo utilizar los comandos más básicos para ejecutar acciones sobre nuestro repositorio en Git. Y aquí tenemos un listado muy pequeño con algunos de los comandos más utilizados. Tenemos el primero. Si nosotros agarramos nuestra terminal y escribimos git init, eso básicamente lo que va a hacer es que dentro de la carpeta donde ejecutamos ese comando va a permitir inicializar el repositorio. ¿Qué sucede? Una vez inicializado el repositorio, pues nosotros podemos proceder a crear nuestros archivos del proyecto, modificar archivos, eliminar, entre otras cosas. El segundo comando es el git fetch. ¿Qué es el git fetch? Es ese comando que nos permite traernos los cambios que se encuentran en nuestro repositorio en la nube, que se le suele denominar repositorio remoto, a nuestra computadora, a nuestro dispositivo, para poder tener de manera local esos cambios y poder manipular y actualizar nuestra historia local con respecto a esos mismos cambios. Tenemos el comando git merge y branch name. El branch name es el nombre de la rama que nosotros vamos a especificar. Ya les comenté que el merge es el proceso en el que una rama se tiene que mezclar, unir con otra para fusionar los cambios que se hicieron entre múltiples personas. Y eso se hace a través del comando git merge. Y el branch name básicamente es el nombre que se le da a esa rama, porque a cada una de las líneas de tiempo, cada una de las ramas, se le especifica un nombre a la hora de crearla, para poderla identificar. Tenemos el git pull, el comando git pull, que básicamente lo que hace son dos operaciones. Hace un git fetch, que básicamente se trae los cambios desde el repositorio remoto hasta nuestro repositorio local, y luego hace un merge de esa copia de lo que trajo del repositorio remoto hacia nuestra rama del repositorio local. Esa unión, el merge. Tenemos el git commit con un parámetro que es el -m. ¿Qué sucede y un mensaje? ¿Qué sucede? Cuando nosotros hacemos modificaciones sobre nuestra base de código, esos archivos, los archivos que nosotros queramos, lo podemos agregar a una zona de preparación. Es un espacio temporal donde nosotros vamos añadiendo archivos, y la idea es que con el commit nosotros creamos ese punto en el tiempo. Es decir, el día de hoy a las 6:15 de la tarde yo agregué este archivo, yo modifiqué este archivo, yo borré este archivo, entre otras cosas. Todas esas acciones se guardan. Cuando yo le dé clic a ese punto en el tiempo, voy a observar todos los cambios que yo agregué en esa zona de preparación y se persiste. Entonces, un commit, ese punto en el tiempo, va acompañado generalmente de un título, que es una breve descripción de los cambios que yo hice para ese momento, que yo quiero reflejar en ese punto, y una descripción, pues, donde puedes agregar un texto más detallado de lo que hiciste en el mismo. Tenemos el git push origin y el branch name. ¿Qué sucede? Como tenemos nuestro repositorio remoto, que es el lugar donde se encuentra centralizada nuestra base de código, y múltiples desarrolladores que están utilizando esa base de código, pues de alguna manera nosotros
tenemos que reflejar en ese lugar centralizado todos los cambios que nosotros hicimos localmente. Para eso es el comando git push. Con ese comando, al ejecutarlo, lo que va a suceder es que va a enviar al repositorio remoto todos los cambios que nosotros hicimos sobre la rama que le estamos especificando en el mismo comando de manera local hacia el repositorio centralizado. Tenemos el comando git status, que lo que nos va a mostrar es la información del estado en el que se encuentra nuestro repositorio actualmente. Porque el repositorio es capaz de detectar todos los cambios que se hacen dentro de la carpeta donde fue inicializado. Como les digo, archivo agregado, modificado, borrado, eso lo detecta el Git automáticamente. Y ya queda de nuestra parte elegir cuáles archivos vamos a agregar a nuestra zona de preparación para posteriormente hacer el commit y crear ese punto en el tiempo. Tenemos el git add y el nombre del archivo, que es el comando que nos va a permitir agregar un archivo modificado, agregado, borrado a nuestra zona de preparación para luego hacer el commit. Tenemos el git checkout y tenemos dos variaciones. Uno donde especificamos una bandera B y una bandera T. Cuando especificamos la bandera B, se utiliza para crear una nueva rama con el nombre que nosotros especifiquemos en el comando. Y la variación con la bandera T lo que nos va a permitir es que si existe una rama en el repositorio remoto con el nombre que especifiquemos en ese comando, pues lo que va a hacer es que va a agarrar esa rama que está en el repositorio remoto, se la trae localmente y va a crear una rama con el mismo nombre asociada a esa rama. Tenemos el git branch, que viene con banderas como la A y la D, que nos va a permitir agregar branches y borrar branches. Tenemos el git reset especificando la bandera hard y un head. El head básicamente representa el commit al que nosotros nos referimos. El commit, todo commit tiene un identificador único y básicamente ese identificador único es el que utilizamos en ese comando git reset hard. Y el mismo lo que hace es básicamente resetear todos nuestros cambios al commit especificado. Es decir, que si yo modifiqué 100 archivos o los agregué, pero me arrepentí de esos cambios, yo puedo hacer un git reset hard y especifico el commit o el branch que también representa un puntero hacia el commit en el tiempo, que va a resetear y va a deshacer todos esos cambios que hice hasta el commit que yo especifiqué. Tenemos un git revert, que básicamente ese comando es que nos va a permitir revertir los cambios que se ejecutaron en el commit especificado en el comando. ¿Qué quiere decir esto? Git a nosotros nos brinda la facilidad para que si nosotros estamos desarrollando una aplicación y la desplegamos a producción y resulta y acontece que esa aplicación de repente está presentando un error específico, pues yo voy a poderme ir a la historia de Git, revisarla y yo al ejecutar el git revert, especificando el commit, pues automáticamente se van a revertir los cambios que se hicieron en ese punto en el tiempo, en el commit. Podemos hacer un despliegue y vamos a ver cómo nuestra aplicación va a funcionar correctamente. Tenemos uno de los comandos más importantes a la hora de trabajar con Git, que es el git rebase. ¿Por qué? Porque el git rebase es lo que nos va a permitir alterar la historia de nuestro repositorio a nuestro antojo. ¿Con qué objetivo yo podría hacer eso? Uno de los objetivos principales es mantener la historia lineal, la historia de tiempo lineal, más limpia,
lo que nos va a permitir analizar la historia de manera más sencilla, hacerla mantenible en el tiempo, generar menos ruido a la hora de nosotros revisarla, entre otras cosas. Es uno de los comandos más complejos que se suele, o con mayor dificultad para entender en un comienzo a la hora de trabajar con Git, pero a medida que uno lo va practicando, pues uno va viendo cómo se va haciendo es mucho más sencillo de lo que nosotros pensábamos. Pero la premisa es esa, nos permite manipular la historia de tiempo a nuestro antojo. Nosotros podemos agarrar un conjunto de commits y nosotros podemos ubicarlo en cualquier parte de nuestra historia. Cuando les comento acerca de mantener la historia más limpia, es como para evitar problemas como lo que se presentaron en la imagen anterior. En la imagen anterior donde les comenté cómo luce Git. Veamos una cantidad de puntos, múltiples ramas, múltiples fusiones. Todo eso podemos simplificarlo a la hora de trabajar con el rebase. Son prácticas que se suelen utilizar. Y tenemos el git push y el git pop. ¿Qué sucede con esos comandos? Imagínense que nosotros estamos trabajando en una característica que aún no está lista para reflejar los cambios a través de un commit. Pero nos llaman y nos dicen que en la página web desplegada, por ejemplo, o en la aplicación Android o iOS, está fallando algo. Tú tienes que dejar tu trabajo donde estabas y solucionar el conflicto rápidamente. El git push, básicamente, lo que nos va a permitir es agarrar esos cambios de los cuales no queremos hacer commit todavía y llevarlos a una zona temporal, un espacio aparte. Y eso nos va a permitir cambiarnos de lugar a la rama donde se encuentra el commit que representa nuestra aplicación en producción. Podremos hacer los cambios y posteriormente podremos regresarnos a la rama en donde nosotros estábamos trabajando, hacer un git pop y traernos los cambios en esa zona especial y aplicarlos directamente sobre nuestra rama, lo que nos va a permitir seguir trabajando sin ningún inconveniente. Ok. Esos son los comandos principales. Y ahora vamos a hablar de las aplicaciones con interfaces gráficas para trabajar con Git, lo que nos permite a nosotros mejorar la experiencia de usuario. Voy a mencionar algunas de las aplicaciones que son las más utilizadas de momento. Hay muchísimas, no las voy a mencionar todas, pero sí algunas características de las que más utilizan. Tenemos principalmente GitHub Desktop. Esta es una aplicación que GitHub desarrolló y que ha ido iterando a medida que han transcurrido los años. Inicialmente empezó con una aplicación únicamente para Windows, donde utilizaba API de Windows para desarrollar la interfaz gráfica y permitía todas las operaciones gráficas, todas las operaciones básicas que podemos ejecutar con Git a través de comandos, pero utilizarlas desde la interfaz gráfica. ¿Qué sucede? Con el tiempo, pues ellos decidieron migrar a otra manera de desarrollar la aplicación y es utilizando una tecnología que se llama Electron, que nos va a permitir desarrollar aplicaciones multiplataformas, ya sea para Windows, Linux, Mac OS, utilizando tecnologías web. Y la aplicación ha evolucionado de esta manera, con esta imagen que representa cómo funciona la interfaz gráfica. Podemos ver una lista de archivos y del lado izquierdo y del lado derecho podemos ver en rojo aquellas porciones de código que se eliminaron y veremos en verde las porciones de código que fueron agregadas. Como les digo, nos permite Git mantener una historia de nuestros cambios. Actualmente esta aplicación funciona para Mac y Windows. Es gratuita y la licencia es MIT. La siguiente aplicación que les voy a enseñar es SourceTree, apodados por algunas de las personas que han utilizado esta aplicación SlowTree. ¿Por qué? Es una aplicación gratuita disponible para Mac y Windows, es propietaria, muy buena para trabajar.
sobre la historia de Git utilizando esta aplicación. Sin embargo, ya para repositorios muy grandes o medianamente grandes, pues la herramienta se puede quedar corta porque la ejecución de todas las operaciones sobre la interfaz gráfica suele tardar demasiado tiempo en ejecutarse. Por ende, ese apodo, el que les comento. Pero de resto, muy buena aplicación, recomendada para comenzar. Tortoise Git, una aplicación únicamente disponible para Windows, es gratuita y tiene licencia GNU-GPL. Es una aplicación muy tosca a la hora de trabajar, a la hora de diseñar interfaces gráficas, pero permite hacer su trabajo. Todas las operaciones de Git básica la va a poder realizar sin inconveniente. El detalle es, pues, la interfaz gráfica y solo disponible para Windows. ¿En dónde yo he visto que se utiliza muchísimo esta aplicación? En sistemas bancarios he visto que lo utilizan muchísimo, por ejemplo, Banco Santander de España, por solo mencionar uno, donde ellos tienen su conjunto de máquinas virtuales aisladas de Internet, donde tienen el proyecto que están ejecutando y pues utilizan esta herramienta para poder observar rápidamente los cambios en el repositorio y hacer modificaciones rápidas. Y tenemos, aquí me faltó una. Ah, no, esta es otra. Git Extension es otra aplicación disponible para Linux, Mac, Windows. Es gratuita, licencia GNU-GPL. Esta aplicación tiene compatibilidad, o mejor dicho, compatibilidad no se integra directamente con Visual Studio desde la versión de 2015 hasta la versión más reciente. Es utilizada por debajo también, pero también funciona en Linux y en Mac. Permite hacer todas las operaciones clásicas de Git sin ningún inconveniente. No la he utilizado directamente, así que no tengo tantas referencias para dar. Y la aplicación preferida, por mi parte, GitKraken. GitKraken es una aplicación diseñada en Electron, que es esta herramienta que le digo que le permite desarrollar aplicaciones para Linux, Mac y Windows con tecnologías web. Es propietaria, pero tiene 3 sabores. La versión gratuita, que permite utilizar o trabajar con repositorios públicos, open source. Y la versión de $29 y $49 anuales. La versión de $29 es para personas, para desarrolladores que quieren trabajar con sus proyectos privados y ese tipo de cosas. Y la versión de $49, pues ya es cuando necesitas gestionar múltiples tipos de proyectos asociados a diferentes cuentas, ya sea cuentas de diferentes trabajos, cuentas personales. Todo lo quieres hacer desde ese mismo lugar con un conjunto de características adicionales. La ofrece la versión de $49. Esta aplicación, GitKraken, es la aplicación con mejor interfaz que yo he visto hasta el momento para poder trabajar con Git. Y a medida que transcurre el tiempo, siguen implementando un sinfín de características que poco a poco van haciendo que supere a la competencia. Y tiene integración con diversas plataformas como GitHub, como Bitbucket, como GitLab, como Jira para la gestión de proyectos, tiene tablero Kanban que se utiliza para la gestión de proyectos y un sinfín de herramientas adicionales. Esta es la herramienta que particularmente yo utilizo para trabajar con Git. Además de la misma terminal. Mención honorífica a también las interfaces gráficas o herramientas de interfaces gráficas que proveen IDEs como, por ejemplo, los de JetBrains, que ofrecen WebStorm, PHP Storm, el de Python, el de Go, que no recuerdo cómo se llaman, pero todos pertenecen a JetBrains, donde la herramienta interna para manipular el repositorio ha mejorado muchísimo a medida que ha transcurrido el tiempo. Permite hacer muchísimas operaciones también
Y, por ejemplo, el editor de código Visual Studio Code, que a través de un sistema de gestión de plugins uno puede instalar herramientas que nos facilita también el trabajo con Git mediante interfaz gráfica. Una vez dicho esto, es hora de hablar o de mencionar la parte más importante de esta charla, y son los workflows. Básicamente, ¿qué son los workflows? Son diferentes metodologías o especificaciones que nos van a brindar a nosotros la posibilidad de poder facilitar el trabajo con muchísimas personas y al mismo tiempo permitirnos automatizar todo el proceso de ejecución de pruebas, build y deployment de las aplicaciones. Es lo que utiliza la industria de software. Git es un must-have que debes tener a la hora de entrar al ámbito laboral en esta industria. Debes saberlo sí o sí. Y los workflows también son muy importantes porque si tú entras a trabajar a una empresa y ellos te mencionan, nosotros trabajamos con la metodología X, con el workflow X, ya tú lo conoces, tú no vas a tener ningún inconveniente a la hora de integrarte al equipo, a la hora de trabajar en conjunto con ellos, desplegar cambios, ese tipo de cosas. Entonces, existen diferentes tipos de workflows con los que podemos trabajar dependiendo de la complejidad del proyecto, dependiendo del tamaño, del equipo, entre otros factores. Por ahora yo voy a mencionar 3 de los más utilizados actualmente y con todo eso voy a dejar unos cuantos por fuera que se utilizan ya en proyectos muy grandes, pero voy a hacer mención de algunos de ellos. El primero, uno de los más utilizados inicialmente fue Gitflow. Gitflow, este workflow fue creado entre 2009 y 2010 y la premisa que tiene es la siguiente. Nosotros vamos a tener ramas principales. Una rama principal maestra, master, que en años recientes ese nombre se le ha decidido cambiar por main. Pero en esta rama básicamente lo que va a tener o va a representar para nosotros es el estado en el que se encuentra nuestra aplicación en producción. Es decir, lo que esté en master es lo que está desplegado en nuestra aplicación Android, iOS o web. Lo que esté allí es nuestra fuente de la verdad. Y otra rama que se va a llamar Develop. Esta rama Develop básicamente lo que va a contener son todos y cada uno de los cambios que nosotros vamos trabajando. Eso que hacemos el día a día va a estar en Develop. Va a llegar un punto, dependiendo del sistema de release que nosotros tengamos en nuestra empresa, donde nosotros desplegamos nuestra aplicación semanalmente o mensualmente o diariamente, que decidimos enviar esos cambios de la rama Develop a Master. Entonces esas son las 2 ramas principales que nosotros vamos a trabajar con Gitflow. El siguiente caso son los Feature Bug Fix Branches. ¿Qué son estos? Estas ramificaciones siempre van a partir o se van a crear desde la rama Develop. Y básicamente esta rama lo que van a representar para nosotros es el feature que nosotros vamos a implementar y el conjunto de commits que vamos haciendo, o el bug fix, que pues, puede ser básicamente para solucionar un error de la misma aplicación, y procedemos a fusionarla. Una vez que terminamos nuestro feature bug fix, la fusionamos. ¿Hacia dónde? Hacia Develop, porque es donde se encuentra nuestro trabajo diario. Allí es donde vamos a ver a muchísimos desarrolladores creando ramas desde Develop y comenzando a trabajar en ellas, haciendo las tareas que tienen asignadas y luego mezclándolas a la rama Develop. Tienen una convención de nombre pues para facilitar la lectura, y es especificar si la rama está relacionada a un feature o un bug fix, utilizando un slash y luego el nombre de la rama, que es una descripción, un texto muy mínimo y muy abreviado donde dice qué vamos a hacer, qué sé yo, solucionar un problema de accesibilidad
un bug que no permite el paso de una ventana a la otra, algo, lo que sea, es lo que va a llevar el nombre. Y básicamente, esto que vemos acá es como luce la rama feature Buffy creada con un par de commits y luego haciendo el merge a la rama develop. De esta forma, generalmente luce nuestro repositorio en Git. Tenemos los hotfix branches. ¿Qué sucede? Se puede presentar el caso que yo les comenté hace escasos minutos, en el que ustedes estaban trabajando en una característica X y lo llamaron porque resulta y acontece que algo explotó, algo estalló, algo se está incendiando en producción. Producción es la aplicación desplegada, lo que todos los usuarios, todos los clientes están utilizando. Tienes que ir a solventarlo. Pues la manera de hacer eso se refleja a través de Git con Git Flow. Y es que nosotros, pues como les dije, master es nuestra fuente de la verdad, es lo que se encuentra en producción. Nosotros tenemos que crear una rama desde el punto más reciente donde está producción, que en este caso sería este que se encuentra aquí. Los commits también los podemos taguear, podemos crear, que es lo que nos permite especificar las versiones de nuestras aplicaciones cuando las estamos trabajando. Creamos una rama, un hotfix, y procedemos a hacer los cambios para solucionar el problema. Y una vez culminado, la diferencia es que esta rama se debe mezclar a master para llevar el cambio a producción nuevamente, donde soluciona el inconveniente, y al mismo tiempo mezclarlo a develop. ¿Para qué? Pues porque necesitamos que en nuestra rama de trabajo principal también se refleje o se solucione ese bug. Entonces, en resumidas cuentas, las ramas hotfix se crean desde master, deben ser mezcladas a develop y a master al mismo tiempo y tienen una convención de nombres que es especificar el prefijo hotfix con un slash y el nombre de lo que vamos a solucionar, algún detalle, qué sé yo. Esta es la imagen, la representación gráfica de cómo se vería nuestra historia de Git, el trabajar con esas ramas. Y tenemos los release branches. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos múltiples características y bug fixes que hemos mezclado en nuestra rama de develop, pero llegamos a un punto en el que, mira, debemos desplegar a producción estos cambios. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace creando desde la rama de develop una nueva rama que se llama release. Y en esa rama release, lo que se suelen hacer son correcciones de última hora para luego llevar los cambios a producción. Y en caso de que no haya cambio a producción, pues se lleva directamente. ¿Para qué es esta rama generalmente? Pues en empresas grandes de desarrollo existe una separación de roles y responsabilidades. Y una de esas es el QA, que es el que se encarga de garantizar la calidad de la aplicación y de que no existan regresiones sobre las funcionalidades de nuestro sistema. Entonces, cuando nosotros creamos la rama release, pues generalmente el QA se encarga de revisar la rama de release, que en algunas empresas suele ser llamado staging, o en casi todos lados realmente, para verificar que no se haya presentado ningún error de última hora. En caso de que se presente, el developer tiene que solucionarlo sobre esa rama, el QA verifica nuevamente y cuando el QA dé la proof, mandamos a producción. ¿Cómo mandamos a producción? Pues mezclando esos cambios desde nuestra rama release hacia la rama master. Y luego, como hicimos cambios sobre esa rama, también mezclarlos sobre la rama develop para reflejar esos cambios en la rama que nosotros trabajamos día a día. También tiene una convención de nombres que es utilizar el prefijo release con un slash y un tag. El tag es lo que yo le indiqué que se utiliza para especificar la versión de nuestra aplicación. Es decir, que si nosotros vamos a desplegar la versión 1.2.1, pues nuestra rama se va a llamar release/1.2.1.
Y este es el flujo completo que nosotros podemos observar a la hora de trabajar con Git. Es un flujo de trabajo muy utilizado. Es también uno de los primeros flujos de trabajo con los que un desarrollador se suele involucrar, buscar aprender, porque al mismo tiempo es uno de los más medianamente complejos, pero al final no lo es tanto. Pero sí se puede simplificar y gozar de todas las características que nos permite el utilizar Git Flow. Y para eso les presento el siguiente flujo de trabajo, que es el OneFlow. El OneFlow básicamente es una versión muy simplificada de el Git Flow, que básicamente nos va a permitir tener una historia de Git muchísimo más limpia, con mucho menos ruido, con muchas menos ramificaciones, pero conservando aún así todas las bondades que nos brinda Git Flow. En este flujo de trabajo tenemos también lo que se conocen como la rama principal y la rama de feature y bug fix. ¿En qué manera se simplifica este flujo de trabajo con respecto a Git Flow? En que en este workflow no vamos a tener una rama de develop. Vamos a tener una única rama, una única línea temporal que va a representar todos los cambios que nosotros hacemos en nuestro día a día. Y la cuestión es que los cambios los vamos a reflejar a través de nuestro feature y nuestros bug fix branches. Así de sencillo. Creamos una rama feature, algo, hacemos nuestros cambios y hacemos el merge a nuestra rama master. Una única rama donde estamos haciendo casi el trabajo de la rama master y develop de Git Flow. ¿Qué particularidad tiene OneFlow? Bueno, OneFlow tiene distintas variaciones a la hora de trabajar. Yo estoy presentando una de las más utilizadas. Y en la gráfica podemos observar una de esas variaciones. Y es que resulta y acontece que en el segundo commit nosotros creamos un nuevo feature y empezamos a trabajar sobre él. Pero resulta y acontece que cuando nosotros terminamos de trabajar en nuestra característica, pues ya la rama principal tiene diversos cambios. ¿Qué sucede? Esos cambios fueron realizados por diferentes desarrolladores. Eso quiere decir que tú, en tu rama, no posees todos los cambios que hizo la otra persona o el otro conjunto de desarrolladores. ¿Qué sucede si algo de lo que tú estás trabajando podría romper algo de lo que ellos ya hicieron, ya les fue revisado y ya fueron fusionados a la rama master? Pues que podría romper la aplicación. Y es tu responsabilidad como developer solventar ese problema. Entonces, una de las cosas, una de las recomendaciones que se suele hacer es utilizar, bueno, hay dos maneras, pero la manera que yo recomiendo es utilizar el Git Rebase. Y allí es donde yo le dije y se presenta la utilidad de ese comando que lo que hace es modificar la historia de tiempo a nuestro antojo. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir, mira, agarra estos 3 commits del feature que estoy desarrollando y ponlos encima de lo que se encuentra en master. Entonces estos 3 van a estar justo aquí abajo de la rama master. ¿Qué sucede? Si se presentan cambios o conflictos a la hora de hacer este rebase, pues Git te va a avisar. Y entonces tú vas a poder hacer las correcciones de cambio manualmente y luego quedaría que pruebes tu característica, que esté funcionando y que no haya roto nada de
nada de lo que ya fue implementado mientras tú trabajabas en el otro feature. Y una vez verificado que sea correcto, pues puedes hacer un merge de tu rama a la rama maestra y quedaría esta curva como podemos observarlo en la siguiente imagen. Eso nos va a permitir a nosotros tener una historia de Git más limpia y más entendible. Porque el otro mecanismo es que en vez de utilizar un Git rebase, es utilizar un Git merge para mezclar el contenido de la rama maestra a nuestro feature, y eso va a generar una curva. Y luego nosotros tenemos que hacer este merge de nuestra rama a la rama principal y va a quedar una doble curva en nuestra historia de Git, lo que dificulta y genera ruido a la hora de revisar nuestro historial. Luego de esto, tenemos los release branches. Aquí hay una pequeña variación con respecto a Git Flow. ¿Qué se mantiene? Pues que se generan branches release, especificando el tag en el nombre de la rama, con el prefijo release y un slash. La particularidad es que como no tenemos rama develop, pues la rama release va a ser creada a partir de la rama principal de nosotros, que es master. Y el funcionamiento va a ser exactamente el mismo. Se hacen los cambios en caso de ser pertinente en nuestra rama release para poder desplegar. Una vez finalizados, ¿qué es lo que nos va a decir a nosotros que ese cambio se va a producción? Y es especificar un tag en el último commit de la rama release. Cuando nosotros especifiquemos ese tag, como vemos del lado derecho, 2.3.0, ese punto en el tiempo es lo que nos va a representar a nosotros lo que se va a encontrar en producción. Y de ahí ya va a iniciar todo el proceso de build, test y todas las cosas, deploy, para reflejar nuestros cambios en vivo y exponerlo a través de nuestra aplicación o web, Android, lo que sea. Y luego de eso, pues esos cambios los vamos a fusionar a la rama maestra nuevamente. Como podemos observar, una historia de trabajo más lineal comparado con Git Flow. Y tenemos los hotfit branches, que estos también tienen una pequeña particularidad y diferencia con respecto a Git Flow, y es que en este caso, cuando vamos a solucionar un problema en producción, pues la rama hotfix se va a crear desde el último commit que fue tagueado con una versión. En este caso es este que dice 2.3.0. Y a partir de ese commit, nosotros vamos a crear los conjuntos de cambios para solucionar el defecto. Y una vez terminado, pues vamos a taguear el último commit de la rama hotfix con la nueva versión, en este caso 2.3.1. Eso nos va a permitir desplegar a producción y luego reflejamos estos cambios en nuestra rama principal para poderlos ver nosotros en nuestro desarrollo del día a día. Y esa es la pequeña particularidad con la rama hotfix. Este es un ejemplo de la aplicación GitKraken, donde podemos observar a través de estas ramificaciones cómo se observa un workflow utilizando OneFlow. Donde podemos observar cómo nuestra historia se mantiene totalmente lineal, con todo y cada uno de los cambios. Podemos observar como, por ejemplo, esta curva que está acá con estos 5 cambios reflejan la característica que se implementó. Y luego de eso fue mezclada a master y luego se creó una rama release donde se hizo la especificación de la versión y se desplegó a través de un tag. Y luego se hizo merge a la rama master. ¿Qué hubiese pasado si este feature hubiese fallado?
yo hubiese podido ejecutar un git revert a este commit donde se hace el merge a master y revertiría los cambios de estos 5 commits en uno solo y podría desplegar a producción y todo funcionaría normalmente. El siguiente flujo de trabajo, uno de los más utilizados también, es GitHub Flow. Este flujo de trabajo fue diseñado en 2011 por la misma empresa GitHub y lo que ofrece es un flujo de trabajo simplificado, muy simplificado, incluso más que el OneFlow, en el que la premisa de ellos consiste básicamente en que todo lo que se encuentre en nuestra rama principal debe ser desplegable en cualquier momento del tiempo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se trabaja en este flujo? Pues tenemos nuestra rama principal, master o main, o como la hayan llamado, y a partir de esa rama creamos nuestro feature buffer branches. La creamos y una vez que esta haya sido creada, pues procedemos a hacer cada uno de los cambios en nuestra rama para implementar el feature o solucionar el problema que tengamos en el momento. Y una vez que nosotros terminamos, creamos un pull request. ¿Y qué es un pull request? Un pull request es una característica de las herramientas que nos permite manejar repositorios remotos que se encuentran disponibles en GitHub, Bitbucket, GitLab, entre otros. Y lo que estamos haciendo en el pull request es crear una especie de solicitud para unir los cambios que nosotros hicimos en nuestra rama a la rama principal. En ese pull request se encuentra un título donde especificamos qué hicimos, un campo donde especificamos en detalle los cambios que nosotros hicimos en nuestra base de código, y en ese pull request se van a reflejar también todos los cambios de nuestro código, y lo que nos va a permitir es que múltiples desarrolladores hagan code review a tus cambios. Es decir, tú terminas un feature, no vas a esperar fusionar eso directamente a la rama principal y desplegar. ¿Por qué? Porque podrías equivocarte como developer. Podrías generar algún error. Quizás hay algo que no estás viendo. Y siempre es bueno la revisión de otras personas, pues porque te pueden ayudar ya sea a encontrar ese tipo de detalles o inclusive darte sugerencias de código, de modificaciones de código que podrías hacer, por ejemplo, para mejorar algo de lo que ya tú implementaste, quizás hacerlo más rápido, quizás hacer lo mismo en menos código, uno nunca sabe. Entonces ahí se va deliberando acerca de cambios que quieran que ejecute sobre la base de código para poderte aprobar ese pull request. Y una vez que tú hayas hecho esas modificaciones y el conjunto de developers que hicieron code review te lo aprueben, luego viene el siguiente paso, que es el deployment. Como ya fue aprobado, pues básicamente eso ya se puede desplegar a producción. Ese es un paso opcional. Hay ciertas variaciones, porque uno pudiese automatizar que cuando automáticamente se haga el mesh a master, pues se haga el deploy de la aplicación automáticamente, o que lo haga una vez que ya fueron aprobados los cambios en el pull request y se despliegue a producción, como en este caso que menciono, o pues que sencillamente el deployment sea manual a través de un tag que especifico en algún punto de master, o que sea semanal de manera automática, que todos los jueves a las 4 de la tarde se crea un tag sobre el último commit en master y se va a desplegar automáticamente. Pero sí, una vez aprobado el pull request, ya se puede hacer el despliegue a producción en algunos de estos pasos que ya les mencioné anteriormente.
Y luego de eso, el merge de la rama a master. Y luego borrar la rama porque ya no está siendo utilizada. Y pues bueno, ya una vez fusionado el cambio, el resto de los developers actualizan sus ramas con respecto a master para poder reflejar en sus propias ramas los cambios los nuevos cambios, y ellos pueden seguir trabajando en sus características. Aparte de estos flujos de trabajo, existen algunos diferentes para tipos de aplicaciones muchísimo más complejas, como por ejemplo, imaginen empresas en las que les toca mantener al mismo tiempo diferentes tipos de aplicaciones. Estos flujos de trabajo no aplican para ese tipo de aplicaciones. Y no solo eso, también existen otros casos como ocurre con Google Chrome, con Mozilla, Edge, lo que sea, donde ellos tienen diferentes canales. Canal estable, que es el que generalmente todos recibimos. Canal beta, canal Canary, inclusive hasta una versión de developers, donde en el canal Canary ellos van implementando características y se despliega automáticamente todos los días y la gente lo puede probar, por ende es más propenso a tener errores. Pero entonces también tenemos el canal beta, que es una versión más estable de esa nueva versión de la aplicación que va a salir, y tenemos la versión estable, que es cuando, mira, terminamos de solucionar todos los detalles, implementamos todas las características, llevémoslo a nuestra versión estable para que todo el mundo disponga de la nueva versión. Eso también se trabaja con Git, ese tipo de manejo, pero eso sí ya quedará para otra charla. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que, no sé si tendrán algunas preguntas y que les haya agradado la charla. Bueno, Alfonso, muchas gracias por la excelente presentación y tu experiencia. Y desde el Centro de Ingenieros siempre reafirmamos pues el compromiso de seguir generando este tipo de espacios, ¿no? De charlas, porque muchas veces son temas que generalmente en cuanto a lo que es sistema, ingeniería del sistema, ingeniería de computación y lo que es los programadores, muchas veces los espacios no se les brinda mucho espacio. Por eso quisimos, y es un compromiso que ya adquirimos contigo, de poder ir haciendo, programando charlas sobre estos temas, pues, porque son importantes y yo sé que mucha gente, y muchos temas y muchos espacios que no están abiertos a estos temas. Por eso quisimos del Centro de Ingenieros de Estado Anzoátegui, y le damos muchas gracias a todos los participantes y a usted por esta excelente presentación.